Salimos de lo convencional, dar entre 50 a 45 grays a toda la pelvis y después hacer disminución del tamaño de campo y dar más dosis de manera secuencial, pero siempre en fracciones de 1.8 a 2 grays. Y bueno, esta es la dosis física, pero en realidad la dosis biológica, o sea, el efecto que va a tener la radiación sobre el paciente o sobre el tumor, pues va a depender mucho de cómo demos esta dosis. ¿Qué es la dosis biológica efectiva? En pocas palabras, es el efecto biológico que va a tener cierta dosis sobre el paciente, ¿no? Quitando toda esta verborrea, pues básicamente depende de la dosis que le estemos dando al paciente y de la sensibilidad que tengan los tejidos que estamos irradiando. Como les mencionaba, a pesar de que demos 50 grays en dosis total, no es lo mismo darlo en 25 fracciones o darlo en 10 fracciones o darlo en 5 fracciones. Estos diferentes fraccionamientos a nosotros nos van a dar diferentes efectos biológicos y la manera de nosotros poder calcular esos efectos biológicos es a través de la BED y la BED tiene una fórmula matemática. Esta fórmula matemática pues se basa en principio en el alfa beta de los tejidos. El alfa beta es una manera de nosotros medir la sensibilidad de los tejidos hacia la radiación. Y en esta tabla, bueno, no se ve muy bien, pero tenemos nosotros diferentes alfabetas, o sea, diferentes sensibilidades para cada uno de los tejidos y además para cada uno de los desenlaces que nosotros queremos ver. No es lo mismo, por ejemplo, el alfabeta de la piel para una radiodermitis aguda que para una telangiectasia, que para un edema, que para necrosis, ¿no? Porque son desenlaces que se van a dar en tiempos diferentes, se van a presentar en tiempos diferentes y tienen sensibilidades diferentes, al igual que los tumores. Los tumores también tienen diferentes sensibilidades dependiendo la histología, dependiendo la localización, incluso dependiendo el grado. No tiene la misma sensibilidad un tumor que es de bajo grado a un tumor que es de alto grado, ¿no? Y ustedes lo han visto cómo tumores de alto grado suelen responder bastante rápido tanto a la radioterapia como a la quimioterapia, y esto es por la sensibilidad de los tejidos. Como les mencionaba, pues el alfa beta es una medida de sensibilidad y bueno, es algo que la verdad es bastante complejo. Eh, Hay ocasiones en las que por más que nos lo enseñen, no lo logramos comprender hasta que empezamos a hacer estos ejercicios matemáticos. Como les mencionaba, la dosis biológica efectiva tiene una fórmula y todo lo que nosotros hacemos está primero basado en fórmulas matemáticas que después son llevados a estudios preclínicos y después a ensayos clínicos. Y bueno, acá podemos ver las diferentes dosis biológicas efectivas de diferentes fraccionamientos. Podemos ver que un 50 grays en 25 fracciones tiene una dosis biológica de 60 grays, 45 en 25 tiene una dosis biológica de 53 grays. Y ustedes pueden ver que a pesar de que la dosis total, la diferencia es de 5 grays, en realidad en cuanto a dosis biológica, la diferencia es de 7 grays. Y ahora vámonos con esquemas hipofraccionados. Estos son esquemas que se han estado estudiando en cáncer de cervix y muy probablemente les suene el 40 en 15, que se usa muy comúnmente en mama. La dosis biológica es de 50 grays, 39 en 13 fracciones, 50 grays, 37.5 en 15 fracciones, tienen una BET de 46.8 grays. Y este fraccionamiento les sonará porque es parte de un estudio en el cual el INCAN está llevando a cabo. Y bueno, ya hablamos acerca de la BED y pues ustedes hasta el momento pensarán, pero le estamos dando menos dosis, ¿no? Entonces, ¿por qué le estamos dando dosis tan pequeñas o por qué estamos buscando el hipofraccionamiento? Porque también hay un efecto del tiempo total de tratamiento. A medida que nosotros estamos tratando al tumor, este tumor también se está repoblando. Entre más tiempo tardemos en disminuir la carga tumoral, pues más repoblación tumoral va a haber, ¿no? Entonces, a mayor tiempo, mayor repoblación tumoral. Esto también ya está estudiado. También existen valores para esto que nosotros normalmente lo conocemos como kappa. El kappa es la dosis biológica para nosotros compensar pérdida, repoblación celular por día. En cáncer de cervix se dice que por cada día después de cierto tiempo,
nosotros estamos perdiendo más o menos 0.8 grays. Y también supongo que el tiempo total de tratamiento, pues ya se lo saben, ¿no? Porque es casi que una pregunta clásica de examen. Y bueno, entre más variables le pongamos a la fórmula, más complicada va a ser y nos la podemos complicar tanto como nosotros querramos. Al final, esa fórmula tan pequeñita que les mostré se puede convertir en esto, que toma varios parámetros. La dosis física, la dosis o la efectividad relativa biológica y el factor de repoblación. Entonces, tomando en cuenta todo esto, nosotros podemos empezar a calcular dosis biológicas efectivas de diferentes fraccionamientos. En cáncer de cérvix se habla que el inicio de la repoblación comienza a partir de los primeros 19 a 21 días después de que nosotros comenzamos el tratamiento. O sea, al principio pues no va a haber repoblación, pero después sí. Más o menos cuando el paciente lleve 3 semanas de tratamiento, va a comenzar la repoblación tumoral. 3 semanas de tratamiento. Es por eso que se buscan hipofraccionamientos que más o menos vayan con respecto a 3 semanas de tratamiento. Aquí tenemos el cálculo de las dosis biológicas efectivas, tomando en cuenta ya la pérdida de dosis por la repoblación tumoral y el tiempo total de tratamiento. Les mencionaba las BETs de 60, 53, 50, 46, y vemos que a mayor hipofraccionamiento, o bueno, menor sea la dosis total, eh, y similar sean las dosis de tratamiento, pues las BETs van a disminuir. Sin embargo, si tomamos en cuenta la pérdida de dosis por el tiempo total de tratamiento, vemos que de un fraccionamiento de 50 grays en 25 fracciones o 45 grays en 25 fracciones, nosotros en realidad estaríamos perdiendo alrededor de 12 grays solamente en compensar la repoblación tumoral por el tiempo total de tratamiento, que normalmente pues se va a cumplir en unos 35 días, que son alrededor de 5 semanas, y eso es en un tiempo ideal, ¿no? En el cual el paciente viene de lunes a viernes, descansando sábados y domingos, como dicta la regla del fraccionamiento convencional, y vemos que al final, en cuanto al fraccionamiento de 50 en 25, el paciente en realidad estaría solamente recibiendo 47 grays, de 45 en 25 estaría recibiendo 40 grays, y con los hipofraccionamientos, en realidad la pérdida de tiempo o la pérdida de dosis por la repoblación por el tiempo total, pues es muy pequeña, ¿no? Vean cómo la diferencia de 12 grays baja hasta solo 1.6 grays y al final la dosis efectiva que recibió o que absorbió el paciente o el tumor fue de 49 grays y de 45 grays, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos podemos explicar cómo el hipofraccionamiento radiobiológicamente pudiera ser incluso superior al fraccionamiento convencional, pero esto no es tan sencillo. Si lo ponemos nosotros solamente en números, pues parece súper bien, ¿no? ¿Y cuál es la justificación entonces de hipofraccionar a los pacientes? Porque ya tenemos justificación radiobiológica, claro que tenemos justificación en cuanto a la disponibilidad del tratamiento, porque no es lo mismo tratar a un paciente durante 25 sesiones que tratar a un paciente durante 15 sesiones. Con el fraccionamiento convencional podríamos incluso terminar el tratamiento de 2 pacientes, ¿no? Entonces, pues suena esto muy atractivo y sobre todo en países como el nuestro, en el cual la disponibilidad de aceleradores lineales pues es extremadamente escasa. En México hay unidades de megavoltaje, que es esta columna, por cada 1000 casos de cáncer, solamente hay 0.95, que de acuerdo a estándares internacionales, como por ejemplo los europeos, pues en realidad deberíamos de tener entre 3 y 3.5. O sea, no llegamos ni a la mitad de la necesidad que tenemos que cubrir en nuestro país, ¿no? Y no se diga, pues, en otros países en los cuales, pues, en realidad están mucho peor que nosotros. Y no es nada más tenerlos, sino en dónde los tenemos, ¿no? Entre más grande es el circulito, mayor disponibilidad de aceleradores lineales. Y aquí en la Ciudad de México, pues, a pesar de que no es tan común, en realidad es la zona con mayor densidad de aceleradores lineales en el país. Y de ahí, pues, solamente nos vamos a grandes ciudades, ¿no?
Hay estados enteros en donde no tienen ni una unidad de teleterapia de megavoltaje, que es lo que se utiliza. Entonces, se supone que a mayor número de aceleradores lineales, pues menor tiene que ser la carga de trabajo, pero en realidad no está siendo así. Eh, yo la verdad nunca había tomado en cuenta, porque pues uno llega aquí al INCAN y lo tenemos prácticamente todo, ¿no? Pero cuando nos ponemos a investigar todo lo que se necesita, pues prácticamente se necesitan solamente para el acelerador lineal y para ponerlo como 150 millones de pesos, ¿no? Que pues, o sea, no tenemos muchas veces ni siquiera un paracetamol en nuestro sistema de salud, pues claro que no vamos a tener aceleradores lineales, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras estrategias. Y bueno, como les decía, el tiempo total de tratamiento en cáncer de cervix, pues es bastante importante, ¿no? Del fraccionamiento convencional, que nos tardamos 5 semanas, al hipofraccionamiento, pues nos podríamos tardar nada más 3 semanas en total. Y esto pues está totalmente estudiado ya desde 1995 en este estudio clásico en el cual sabemos que a partir de los 56 días por cada día que nos pasemos de la protracción del tiempo total de tratamiento, pues vamos a perder un por ciento de control pélvico de la enfermedad y también de supervivencia global. Y esto, la quimioterapia, tampoco ha ayudado, o sea, dar tratamiento de quimio-radioterapia, pues no ha impactado tampoco en el tiempo total de tratamiento. Y aquí en este estudio, pues se siguen viendo la diferencia de las fallas pélvicas solamente con el corte de los 56 días y cada vez nos la ponen más complicada porque salieron los resultados del estudio Embrace 1 y aquí ya no son 56 días, ya nos robaron 6 días, ahora ya son 50 días. Pues esto es cada vez más preocupante porque cada vez es más presión para nosotros para completar el tratamiento. O sea, vean cómo disminuye la supervivencia global a 5 años en un 14% por habernos pasado solamente 10 días en el tiempo total de tratamiento. Y esto es algo que pues ya se sabe, ¿no? Entonces, si es tan fácil o si radiológicamente está bien justificado, no tenemos equipos, el tiempo total de tratamiento es bien importante, pues ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Desgraciadamente no hablamos acerca de la VED en cáncer de cervix. Yo creo que cuando ustedes leen las notas de nosotros cuando una paciente termina tratamiento, nunca reportamos, recibió una VED de tantos grays. En realidad lo que reportamos es el EQD2 y el EQD2 es un concepto muy viejo en el cual muchas veces ni siquiera se toma en cuenta la sensibilidad de los tejidos, pero desgraciadamente en cáncer de cervix la mejor manera o la manera más validada de saber desenlaces oncológicos en cuanto a dosis de radioterapia es a través del EQD2. Y el EQD2 no es otra cosa más que expresar la dosis que se le dio al paciente si se le hubieran dado fracciones de 2 grays. O sea, 50 grays en 25 fracciones, pues es un EQD2 de 50 porque recibió 50 grays en fracciones de 2 grays, ¿no? Eh, pero eh, acá viene, por ejemplo, 45 grays en 25 fracciones. Si le hubiéramos dado fracciones de 2 grays al día, en realidad hubiera recibido 44.25 grays. Y para los hipofraccionamientos de 40 en 15, en realidad le hubiésemos dado 42 grays. Y para 37.5 en 15, en realidad le hubiésemos dado 39 grays. Que para nosotros esto es lo más importante. La verdad es que la vez no la pensamos cuando estamos tratando a una paciente. Lo que estamos pensando es en el EQD2 y las guías internacionales lo que recomiendan es llegar a EQD2 objetivos. Ya sabemos todos que a partir de la actualización del 2023 de la guía de la ESGO-ESTRO, pues prácticamente se recomienda el tratamiento que se le proporcionó a las pacientes en el estudio Embrace. Ya está corriendo el protocolo del Embrace 2, ya hay resultados a 3 años y los desenlaces pues son mucho mejores, tratando de dar 45 grays en EQD2 con radioterapia externa y otros 45 grays en EQD2 con braquiterapia para idealmente alcanzar un EQD2 de 90 grays en el tumor, siempre y cuando se pueda, ¿no? Y además otras cosas, ¿no? Como pues la adición de inmunoterapia. Entonces, pues en realidad para nosotros
implementar un hipofraccionamiento, tendríamos que esta dosis de EQD2 eh, tratar de, o más bien la braquiterapia, tratar de escalarla para alcanzar el EQD2 total. Y entre menos radioterapia externa le des, pues más braquiterapia le tienes que dar. Y a pesar de que la braquiterapia pues es la mejor modalidad de radioterapia, yo pienso, pues es muy complicado, es extremadamente complicado, ¿no? Entre más conformada esté la dosis, pues más peligroso es que el tumor no esté siendo bien cubierto. Y esto pues lo hemos visto también a través de la evolución de las técnicas de radioterapia externa, desde la era 2D en la cual nos basábamos en límites anatómicos óseos, pero se ha estudiado que alrededor del 66% de los pacientes pudieron haber tenido algún error en la cobertura y que además esto era altamente tóxico. Entonces, pues esto es algo que ya es inaceptable hacerlo. Sin embargo, pues en algunos lugares todavía se hace porque no se cuenta con otra cosa. Después pasamos a la radioterapia 3D, en la cual ustedes pueden ver todo lo que está de rojo, es lo que está recibiendo la dosis de los 45 o 50 grays en 25 fracciones. Sin embargo, pues aquí está bien metida la vejiga y bien metido el recto, ¿no? Entonces ya se imaginarán cómo estará la toxicidad. Y pasamos a técnicas más nuevas, que de nuevas ya no tienen mucho porque ya tienen más de 25 años, pero bueno, le llamamos técnicas nuevas, pero son técnicas que son moduladas, en las cuales nosotros podemos conformar la dosis a la forma que tiene el volumen de tratamiento. Y aquí pueden ver la diferencia, ¿no? Como el recto pues ya se está evadiendo, hay zonas en las cuales hay curvas, hay vueltas, porque nosotros lo podemos hacer de esta manera. Y con esto, pues, se supone que mejoran los resultados oncológicos. Si hay tumores en los que sí está bien demostrado que dar IMRT o BIMAT, pues, mejora los desenlaces oncológicos. Y en ginecología, pues, los desenlaces que se han estado mejorando han sido los de la toxicidad. Aquí ustedes pueden ver la diferencia en cuanto a toxicidad aguda y toxicidad tardía de dar un tratamiento de IMRT versus un tratamiento 3D. Es prácticamente una disminución del 50%, ¿no? En cuanto a toxicidad aguda y toxicidad tardía. Sin embargo, los desenlaces de supervivencia global pues son exactamente los mismos. Y entonces uno piensa, bueno, pues podemos preservar otras cosas. Ya sabemos que si el paciente o la paciente no recibe la quimio total, pues le va a ir peor. Entonces podemos preservar la médula ósea a través de técnicas de IMRT o de BIMAT para que tengan menos neutropenias, menos anemias y para que reciban mejor la quimioterapia. Y esto pues sí ha mejorado los resultados de neutropenias, pero en realidad no ha tenido algún impacto tampoco oncológico en cuanto a desenlaces. Y este estudio es uno de los más claros en estudiar esto, ¿no? Es radioterapia posoperatoria tanto para cervix como para endometrio. Y aquí vemos que en estos estudios, en este estudio los desenlaces de toxicidad pues sí fueron muy diferentes con técnicas moduladas. Sin embargo, los desenlaces oncológicos no se ven impactados. Y entonces, pues, ¿para qué le doy MRT, BIMAT si la toxicidad pues sí disminuye, pero pues digo, las toxicidades grado 3 a largo plazo no son tantas? ¿Cuál sería la ganancia, ¿no? De hacer una técnica no tan disponible, más tardada, más complicada. Eh, si damos la misma dosis, en realidad no hay ninguna diferencia. La verdad es que no lo hay. ¿Cuál es la utilidad? Si damos la misma dosis, no va a haber ninguna diferencia. Entonces tenemos que buscar algo más. ¿Cómo podemos mejorar los desenlaces? Pues a través del manejo de la enfermedad ganglionar. Así como tenemos un volumen tumoral macroscópico del cervix, también tenemos un volumen tumoral macroscópico de los ganglios. Y nosotros sabemos que dar dosis de entre 45 y 50 grays a los ganglios macroscópicos, pues son insuficientes. Eso no da un buen control tumoral. La enfermedad ganglionar pélvica por sí sola o paraórtica por sí sola es un factor de peor pronóstico, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros impactar en esto? Pues a través del boost ganglionar, que es otra modalidad de hipofraccionamiento. Nosotros podemos dar un boost o una dosis adicional, agregando ya sea dosis cada día a ciertos sitios o agregando días de tratamiento. Esto es el bus simultáneo integrado en el mismo número de fracciones, pero más dosis por fracción, o el boost secuencial, aumentando el número de fracciones. Entonces, si estamos aumentando más de 2 grays al día, pues ya estamos hablando de hipofraccionamiento. Si estamos hablando de solo agregar número de sesiones, pues estamos hablando igual de un fraccionamiento convencional. Esto
casi no se hace, ya casi no se hace. ¿Por qué? Porque agregar más días de tratamiento es agregar más días de protracción y es disminuir los desenlaces oncológicos al agregar más tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces, lo que se busca es hacer esto, el bus simultáneo integrado. ¿Cómo lo hacemos? Todo lo que está de color azul está recibiendo una misma dosis y lo que está de color rojo está recibiendo una dosis más alta al mismo tiempo. Esto podríamos decir que está recibiendo 1.8 grays y lo que está en azul estaría recibiendo 2.2, 2.3 o a veces hasta 2.4 grays. Y esto al final pues nos va a dar una dosis total mayor y esto nos va a dar un mejor control oncológico. Se sabe que implementar esta técnica de bus simultáneo integrado mejora el control ganglionar de un 78% hasta un 87%, ¿no? O sea, un 9% de ganancia en cuanto a control ganglionar. Sin embargo, pues bueno, sí aumenta la toxicidad porque estamos dando un poco más de dosis a ciertos sitios. Y bueno, esto ya está bastante estudiado. Aquí les pongo un ejemplo de un estudio clásico de radioterapia, quimio-radioterapia, 3D más braquiterapia, en cáncer de cervix, el RTOG 0417, en el cual la dosis fue de 50.4 grays a toda la pelvis, incluyendo obviamente los ganglios en 28 fracciones, y bus simultáneo integrado en el estudio del Embrace 1 y en el Intertech 2, que también es un estudio que fue bastante importante para escalamiento de dosis, y vean cómo las supervivencias globales aumentan por el simple hecho de darle control ganglionar a la paciente, ¿no? Como les mencionaba, de un 78 hasta un 87%, y la toxicidad, grado 3 o más, ya sea gastrointestinal o urinaria, pues se mantiene prácticamente igual, ¿no? Entonces, implementar hipofraccionamiento para los ganglios también es algo que se debería hacer siempre. Y como les mencionaba, puede haber diferentes niveles de dosis y también de esto puede ir el mejor control ganglionar. Hay ciertos estudios, este es un estudio del Tata Memorial, en el cual ellos, así sin temor a nada, le daban 2.4 grays incluso a los ganglios. Y ganglios, pues ganglios voluminosos, ¿no? De más de 2 centímetros. Si medían entre 1 y 2, les daban 2.3 y si medían menos de 1, les daban 2.2, que esto es algo un poquito más apegado al Embrace, ¿no? En el cual pues la dosis total va a ser de 55 grays, 58 y 60 grays, y vean cómo a medida que aumentamos la dosis, también aumenta la probabilidad de control ganglionar. A medida que aumenta el tamaño ganglionar, pues tendríamos nosotros que también aumentar la dosis para mejorar el control ganglionar, que después va a impactar en la supervivencia global de la paciente. Entonces, ¿está justificado? Sí. ¿Es fácil hacerlo? La verdad es que no. Tenemos cada vez mejores imágenes. Antes nosotros verificábamos así a los pacientes con una radiografía y esperar que la vejiga y el recto y el cérvix estuvieran en donde tenían que estar, pero no lo sabíamos. Ahora nosotros podemos hacer imágenes de tomografía en la cual nosotros podemos ver las variaciones de la localización de las estructuras e incluso tenemos imágenes de resonancia donde podemos ver incluso pues el tumor, ¿no? El GTB. Entonces, está todo esto muy padre. Tenemos muchas técnicas que son mucho mejores y pues uno dice, pues bien, ¿no? Pues hay que hacerlo. Sí, pero empieza a aumentar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si aquí el recto se llena, se va a meter, ¿no? Y el cervix se va a empujar hacia adelante. Y si la vejiga se vacía, se va a meter. Y entonces el útero va a caer hacia adelante. Y aquí hay una imagen. Esto es algo bien gráfico y creo que los residentes no me van a dejar mentir que es algo que se nota más en la braqui, ¿no? Le vamos a poner una sonda de 15 grados a la paciente y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa, ¿no? Y entonces vacíale un poquito la vejiga para que el útero se haga un poquito más hacia anterior y ahora sí ya pasa la sonda, ¿no? O sea, es algo muy clínico, ¿no? Y vean las diferencias que puede haber en la posición del útero y del cérvix con respecto al llenado de la vejiga. Y vean, esta es una paciente operada en la cual estamos radiando la cúpula vaginal. Vean la diferencia entre tener el recto lleno y tener el recto vacío, ¿no? Cómo cambia el volumen de tratamiento. Y pues obviamente entre más contenida esté la dosis y más variación haya en las estructuras, pues menor dosis le va a llegar, ¿no? Y más incertidumbre hay y nosotros nos ponemos cada vez más nerviosos.
¿Por qué? Porque puede ser que haya tumor afuera y que nosotros no lo estemos irradiando. Entonces no es algo tan fácil. Esto que hacemos aquí de hacer imágenes de verificación se llama IGRT, es radioterapia guiada por imagen. Idealmente hay que hacerle una imagen todos los días a todos los pacientes, si se puede con una tomografía de haz cónico, se llama ConBeam CT, que si se dan cuenta es una tomografía que no tiene una calidad tan buena porque también la hace el propio acelerador lineal, no es una tomografía de diagnóstico. Sin embargo, pues sí alcanzamos a ver las estructuras que a nosotros nos interesan, ¿no? Para nada se parece a esto, pero sí nos ayuda muchísimo. Y bueno, esto también ha mejorado, la verdad es que esa imagen estaba muy fea, pero ya es mucho mejor. Y vean los resultados de solamente agregar IGRT en las pacientes, la toxicidad baja todavía más, baja todavía otro 50%, ¿no? Si se acuerdan en los estudios de radioterapia 3D, en el clásico este de la RTOG, las toxicidades eran del 40-45%, implementando BIMAT y MRT y agregándole IGRT, las toxicidades grado 3 disminuyen hasta un 10-12%. Este es el gran valor de utilizar la IGRT. Eh, Existen ya técnicas mucho más avanzadas en los cuales en el momento en el que se le hace la tomografía de verificación al paciente, vean, esta es una tomografía de verificación, una tomografía de ascónico, como les decía, ya han mejorado, ya se parece mucho a esta, que es la de diagnóstico, pero aquí podemos ver el perfil de cómo estaba el día de la simulación y cómo aquí hay un asa intestinal que ya se está metiendo y aquí no estaba. Hubo variación anatómica en el paciente, entonces ya existen aceleradores lineales que en ese mismo momento, a través de inteligencia artificial, pueden crear un plan nuevo para tratar a esa paciente en ese momento con la manera en la que están las estructuras en ese momento. Y esto es algo que actualmente se está estudiando, todavía no hay resultados propiamente en cáncer ginecológico. Eh, pero claro que es algo que tenemos que explorar, ¿no? O algo que podemos hacer nosotros es volver a simular a la paciente. ¿Por qué? Porque en tumores voluminosos como este, vean, casi no hay útero, es casi todo cervix. Después de los 30 grays, se sabe que el volumen tumoral puede disminuir incluso hasta un 46%. Entonces, la imagen de tomografía de simulación que le hicimos a la paciente cuando iniciamos el tratamiento, pues ya no es real, ya no es la misma paciente, el volumen tumoral ya cambió, ya cambiaron las estructuras de riesgo, ya está la vejiga en una diferente posición, el recto ya se empieza a vaciar más porque ya no tiene efecto de volumen que no permita la correcta evacuación, empieza a disminuir el tamaño del cervix, entonces el útero también se empieza a hacer hacia anterior, ya no está tan rectificado. Pues tendríamos que idealmente estar haciendo imágenes para nosotros darnos cuenta de esto, para volver a hacer una nueva planeación en el momento en el que nosotros lo tengamos que hacer. Y con el hipofraccionamiento, pues claro que esto también sucede. A pesar de que nosotros clásicamente sabemos que el hipofraccionamiento no va a dar una respuesta tan rápida, sino que la va a dar un poco después. En cáncer de cervix, la verdad es que no es así. Y el cáncer de cervix sí se sale un poquito de la regla en cuanto a eso. Las respuestas sí son rápidas, ¿no? Damos hipofraccionamientos, ustedes lo han visto, 8 en 1, 20 en 5, 30 en 10 para que la paciente deje de sangrar y la paciente deja de sangrar como a la semana, a los 3 días ya disminuye mucho y a la semana prácticamente ya no está sangrando y esto es nada más por disminución del volumen tumoral, ¿no? Eh, ¿Cuál es la evidencia actual acerca del hipofraccionamiento? La verdad es que es muy escasa y no es de buena calidad. Existen muy poquitos estudios. Estos estudios que les muestro son prácticamente los únicos que existen, en el cual pues se van a dar cuenta que son lugares donde muy probablemente la radioterapia no sea tan común, ¿no? Como por ejemplo la experiencia de Uganda, en el cual literalmente tuvieron que hacerlo porque no había de otra, darle 15 fracciones, 45 Grays en 15 fracciones a las pacientes. Y todo esto, vean, era con cobalto, que ya ni se usa, y eran solamente dos campos, uno anterior, uno posterior, con cisplatino. Y pues prácticamente en este estudio de Uganda, comparando hipofraccionamiento versus fraccionamiento convencional, a las pacientes pues les iba prácticamente igual en cuanto a supervivencia. Pero vean las supervivencias que vamos a mostrar en estos estudios. A 5 años, las supervivencias siempre se van a estar acercando al 50%. Para nada se parece a lo que sucede con el fraccionamiento convencional.
Y aquí está, bueno, la tabla de toxicidades, que yo sé que es muchísima información, pero aquí lo único que les quiero mostrar es que prácticamente la única diferencia que existe es en cuanto a toxicidad. Pudiera ser una tendencia en cuanto a toxicidad en los primeros 3 meses de tratamiento. Fuera de eso, la verdad es que no hay algún impacto en cuanto a diferente toxicidad. Este es un estudio del Tata Memorial de la India, 39 grays en 13 fracciones. Aquí ya las pacientes empezaban a recibir radioterapia 3D con aceleradores lineales y lo mismo. Vean las supervivencias globales a 5 años son del 50%, supervivencia libre de enfermedad de 59%, y pues las toxicidades, pues sí había toxicidades grado 3 y toxicidades agudas y toxicidades tardías, ¿no? Grado 3, siempre sabemos que las gastrointestinales, perdón, van a ser mayores porque el recto tiene una sensibilidad mucho mayor que la vejiga. El recto aguanta menos la radiación que la vejiga. Ese siempre es nuestro gran problema. Eh, Esta literalmente fue una tesis de un radiooncólogo que se formó en Sudáfrica, en el cual está muy interesante la tesis de este doctor porque él lo que escribe es que allá en su centro, en Sudáfrica, era el único centro de radioterapia de todo el país y tenían una lista de espera de 8 meses para las pacientes con cáncer de cervix, ¿no? Entonces, en el afán de disminuir el tiempo de tratamiento, el tiempo al tratamiento, se comenzó a dar tratamiento de 40 grays en 16 fracciones y solamente 2 fracciones de braquiterapia, porque la braquiterapia tampoco la tenían. Entonces daban 2 sesiones de 9 grays cada una, no recibían quimioterapia porque no tenían, y pues fueron 104 pacientes en solamente 2 años. Y aquí se ve muy bonita la gráfica, pero no se dejen llevar por las apariencias. Está en días, 600 días, o sea, nada más 2 años. Y en 2 años la supervivencia global pues fue más o menos como de un 75%. Y pues sí iba a la baja. Acá vemos la supervivencia libre de enfermedad. Aquí ya cambia, ¿no? 59% solamente a 2 años. O sea, la verdad es que aparentemente pues no les fue bien a estas pacientes. Sin embargo, en toxicidad pues tampoco, no hubo un gran impacto. Eh, este estudio ya es un estudio mucho más nuevo, es un estudio piloto, ya es un estudio prospectivo, solamente son 50 pacientes que fueron reclutadas en 3 años, 40 grays en 16 fracciones, además agregando un boost, porque ellos ya sabían que el boost ganglionar es algo que se tiene que hacer sí o sí, y también lo querían hacer ellos con hipofraccionamiento. 10 grays en 4 fracciones hacia los ganglios y 4 fracciones de braquiterapia con cisplatino semanal en acelerador lineal, ¿no? La supervivencia global a 3 años, 90%, libre de enfermedad a 3 años del 92%, o sea, ya está un poquito más apegado a lo que debería suceder, ¿no? Lo que sucede con el fraccionamiento convencional. Y aquí vemos las toxicidades agudas y las tardías, en realidad sí se parecen mucho a los reportes de fraccionamiento convencional. Y esto también se puede aplicar para el tratamiento posoperatorio. Este es un estudio prospectivo fase 2 de 84 pacientes en el contexto de radioterapia posoperatoria por haber tenido criterios de alto riesgo, los criterios de Peters. Y aquí vemos que el tiempo, la supervivencia libre de enfermedad, perdón, se parece muchísimo a lo que sucede con el fraccionamiento convencional y también la supervivencia global, ¿no? Que para ellos, a 5 años, a 4 años, era este reporte, es prácticamente del 100%. Y las toxicidades también son bastante buenas. ¿Cuáles son los estudios que se están llevando a cabo? Como les mencionaba, pues aquí en el INCAN, el estudio del hipofraccionamiento con un esquema de 37.5 grays en 15 fracciones. Existen otros estudios como en Irán, en Filipinas, en Tailandia. El estudio, los estudios que la verdad se apegan un poquito más a lo que debería ser el estudio del LipoCX y el HEROIC, que son estudios en los cuales ya se está agregando bus simultáneo integrado a través del uso de IMRT o de BMAT, 44 en 20 con boost hasta 53 grays o 40 en 15 con un boost de 46 a 48 grays hacia los ganglios, y pues estamos esperando resultados acerca de estos estudios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad me quería pegar un poquito más al hipofraccionamiento porque es
es algo que tenemos un poco más a la mano y son estrategias que ya se están implementando aquí en el INCAN. Y pues en realidad debería ser estándar, ¿no? En cuanto a los avances de braquiterapia, pues así como tenemos avances en la radioterapia externa, también en la braquiterapia. También ha ido evolucionando la toma de imágenes, la manera en la que se colocan los aditamentos, y esto pues nos lleva a mejores desenlaces y menor toxicidad. Eh, Quiero ser bien, así como muy tajante en esto. Omitir la braquiterapia disminuye la supervivencia global en un 20% a 5 años. No hay estrategia que trate, que reemplace a la braquiterapia, porque se ha tratado, pero no se ha logrado. Ni IMRT, ni BIMAT, ni SBRT, ni cirugía, ni nada. No hay nada, ¿no? No existe nada más que la braquiterapia para lograr un buen control tumoral. Y entonces esto es algo pues que tendríamos que nosotros adoptar, ¿no? Es una estrategia que no deberíamos omitir jamás. Eh, y esto es algo que está bien estudiado, ¿no? Y comparando técnicas y comparando todo, la braquiterapia siempre será la que lleve mejores desenlaces. Y como les mencionaba, pues también ha ido evolucionando. Yo creo que aquí nadie podría saber en dónde está el útero, ni en dónde está la vejiga, ni en dónde está el recto. Nosotros tratábamos de saber en dónde estaba por llenarle el globito de la sonda Foley a la paciente y pues ahí estará la vejiga, el recto, una sonda rectal con marcos, con marcas radiopacas como para saber en dónde está el recto, pero la verdad es que pues no era nada visible, ¿no? Entonces, si estaba el volumen adentro o no, pues no lo sabíamos. Se empezó a implementar la imagen de tomografía. Sin embargo, pues en tomografía es bien complicado ver una estructura, ¿no? Es muy complicado ver un tumor cervical, sobre todo si ya tienes ahí una sonda uterina, unos colpostatos. Entonces la braquiterapia guiada por resonancia llegó y pues claro que nos ayudó a definir volúmenes, ¿no? Y esto pues va a llevar a una disminución del volumen de tratamiento. Podemos agregar más dosis acá con seguridad, siempre y cuando la vejiga y el recto nos cumpla. Entonces, pues está muy bien, está muy padre, pero ¿quién tiene un resonador para estarle haciendo resonancia a la paciente cada vez que venga braquiterapia, no? Este, Llegan con compresión medular y no tenemos una resonancia, ya parece que nos van a prestar la resonancia para la braqui. Sin embargo, pues es estándar, o sea, deberíamos buscarlo y no nada más para ver mejor la imagen, sino para hacer mejores técnicas de tratamiento. Estas son ejemplos de aditamentos que usamos, sonda uterina, que es esta, y lo que va en el cervix, que pueden ser anillos o pueden ser colpostatos. Lo colocamos dentro del útero la sonda y después los anillos o los colpostatos los ponemos adosados hacia el cervix, pero si la enfermedad está hacia los parametrios o si el tumor es muy grande y no lo vamos a poder cubrir porque el tumor está más grande que este anillo o que estos colpostatos, pues llegó la braquiterapia intersticial. La braquiterapia intersticial no es otra cosa más que colocar agujas directamente en el tumor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos en dónde está el tumor, no? Esa es la complicación. Y pues claro que también se necesita mucho entrenamiento para lograrlo. Pero ¿cuál sería la ventaja? Pues podemos hacer esto. De color azul vemos al tumor que tiene extensión lateral. Si usamos un aditamento normal de braquiterapia intracavitaria como una sonda y colpostatos o un anillo, la dosis de tratamiento nos va a quedar de esta forma, como una forma circular. Pero si a la paciente le clavamos unas agujas hacia la zona lateral donde está el tumor, pues la dosis de hacerla redondita la vamos a poder deformar a la forma de nuestro volumen. Esa es la gran ganancia de la braquiterapia intersticial. Y esto ya se hace en otros lugares. El estudio del retroembrace ya nos demostraba que hacer braquiterapia guiada por tomografía o por resonancia disminuye las toxicidades grado 3 o más. Y el estudio Embrace 1, ya con braquiterapia guiada por imagen y además agregando en algunos casos braquiterapia intersticial, lo que ha hecho es aumentar el control local al 92% a 5 años, sobre todo si se hace guiado con resonancia y si se hace con braquiterapia intersticial, ¿no? Y esto es en todos. Y lo que está impresionante es, vean cómo en tumores incluso 4A, el control local a 5 años es hasta de un 91%. No existe alguna otra estrategia más que la braquiterapia guiada por resonancia y además intersticial si se necesita,
que nos pudiera dar tan buen control de la enfermedad, ¿no? Control local. Y esto pues también se ha traducido en mejor supervivencia global. La supervivencia global, pues claro que se ve impactada también en cuanto al control locorregional de la enfermedad. Este estudio es como el estudio, el que sí ya está publicado, en el cual vemos los desenlaces o el impacto que tiene la braquiterapia intersticial, es el estudio STIC, en el cual se sabe que si llega tu paciente a braquiterapia con un tumor de más de 3 centímetros, le tienes que poner braquiterapia intersticial, no hay de otra. ¿Por qué? Porque el control de la enfermedad mejora hasta en un 15% en este tipo de tumores. No existe otra estrategia que nos vaya a ayudar a mejorar más el control de la enfermedad. Y aquí vemos de manera muy gráfica el impacto de esta mejora de la braquiterapia. En la época de la braquiterapia 2D, donde no sabíamos en dónde estaba la enfermedad, el control local era de un 65%, con una toxicidad de grado 3 o más del 45%, porque tampoco sabíamos en dónde estaban las estructuras de riesgo. Llega la braquiterapia 3D y la supervivencia global aumenta a un 74% con un mejor control local, con una disminución de la toxicidad hasta del 10%, y agregando braquiterapia intersticial, el control local sí está mejorando, la toxicidad está aumentando un poco. ¿Por qué? Porque pues claro que te acercas a estructuras de riesgo y claro que de repente pues te dan ganas de darle un poquito más de dosis. Entonces, pues esto es algo que todavía se está estudiando. Como les mencionaba, ya salieron los primeros resultados del Embrace 2 a 3 años y los desenlaces están siendo muy buenos, pero pues todavía falta ver la toxicidad crónica, ¿no? Entonces, hay que tomarlo todavía un poquito con reserva, solamente hay que usarlo en pacientes que sí se vayan a beneficiar de esto, ¿no? Pero pues aquí vemos el claro impacto de la braquiterapia. O sea, no existe otra estrategia en cáncer de cervix que haya impactado tanto como la mejoría de la braquiterapia y pues el escalamiento de la dosis de la enfermedad macroscópica en la enfermedad ganglionar. Esto pues siempre es a través del hipofraccionamiento, ¿no? Como les mencionaba, el, el, el estándar, ¿no? Es llegar hasta 45 grays más de EQD2 para llegar a 90, pero la verdad es que con braquiterapia 3D guiada por tomografía, eso es algo bien complicado, porque prácticamente las metas de restricción pues no se cumplen. Pero si tenemos braquiterapia intersticial y además está guiada por resonancia, pues esto sí lo vamos a lograr, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuáles serían entonces las dosis? Como les decía, a mayor volumen tumoral, pues tendríamos que escalar más la dosis. Y esto también es hipofraccionamiento, ¿no? O sea, 7 grays, 8 grays, 8.5 grays por cada sesión. Y esto, pues, a mayor, eh, a mayor EQD2, se supone que hay mejor control de la enfermedad. Y digo se supone porque no ha habido algún estudio que compare usar mismas técnicas de tratamiento actuales con un EQ2 menor de 80 o más de 90, ¿no? O sea, todavía no existe, pero pareciera que es así. No creo que se vaya a hacer porque muy probablemente pues no será ético hacerlo, porque siempre que podamos escalar la dosis de una manera segura, lo tenemos que hacer. Y bueno, los puntos para llevar a casa, ya nada más para finalizar, pues ya sabemos que el cáncer de cervix es un problema de salud pública, sobre todo en países como el nuestro. Necesitamos menor tiempo máquina para poder aprovechar más esas máquinas. Ya se sabe que el hipofraccionamiento es costo efectivo en otros sitios, de hecho es estándar en otros sitios como mama, como próstata, pero en cáncer de cervix, pues en realidad todavía no lo ha sido. Aparentemente el control local y la supervivencia global pues pudiera ser similar, ¿no? Pero la verdad es que la poquita evidencia que tenemos no lo ha demostrado. Y la toxicidad pues todavía no lo sabemos porque no hay resultados tan a largo plazo. En cuanto a la braquiterapia, como les decía, pues es una estrategia que es irreemplazable. Tiene un impacto específico en los desenlaces oncológicos. ¿Y cuál sería la mejor manera de hacerlo? Pues hacerlo adaptativo y además hacerlo intersticial. Sería todo.
Muy bien, muchas gracias, Germán. Excelente plática. De una manera muy sencilla, creo que nos diste un amplio panorama de lo que es actualmente el tratamiento del cáncer de cervix. ¿Alguna pregunta del público? Sí, concuerdo que fue un excelente panorama. Me gustaría saber, a la hora de implementar la braquiterapia intersticial, ¿cuáles son las toxicidades más temidas, además de las que ya más o menos dijiste, pero comentabas, no es tan fácil, o sea, aprender a colocar las agujas y todo eso? Y yo quisiera saber, no sé si puede haber perforación intestinal o de la vejiga, o no sé, Sí. cuáles serían como a la hora de tener entrenamiento para colocar estas agujas, pues los riesgos, las toxicidades. Sí, o sea, de entrada yo creo que lo primero que tememos todo es una perforación, ¿no? Cuando se hace colocación de braquiterapia, idealmente tendríamos que hacerlo guiado con ultrasonido, un ultrasonido transrectal para nosotros poder primero visualizar el útero, hacia dónde está, el tamaño del tumor del cérvix y ver las estructuras de riesgo. Ya con el ultrasonido nosotros hacemos la colocación guiada. Esto también lleva mucho entrenamiento, o sea, es muy complicado por ultrasonido transrectal lograr ver estas estructuras si tampoco se tiene entrenamiento, ¿no? Entonces desde ahí comienza todo. Al momento ya de la colocación de las agujas, como normalmente las agujas van hacia los parametrios o hacia el propio tumor, el riesgo de perforación la verdad es que es bajo, o sea, no debería suceder. Obviamente, pues en la curva de aprendizaje pudiera llegar a suceder, pero lo que se reporta en la literatura es que es extremadamente bajo. Pero sí, claro que cuando lo haces por primera vez, pues sí, sí da un poco de miedo, ¿no? Eh, ¿Alguna otra toxicidad? Pues en el afán de escalar la dosis, las toxicidades tardías sí pudieran aumentar, ¿no? Entonces, eh, parece que no nos tenemos que dejar llevar con tratar de escalar la dosis porque ya le pusimos braquiterapia intersticial, ¿no? Esas son como la mayor, esas son las toxicidades que sí están bien demostradas, las toxicidades crónicas por haber aumentado la dosis. Ujú. Muchas gracias. Y aquí en el instituto tenemos eh, posibilidad de aplicar esta braquiterapia Ya, intersticial. ya con la nueva llegada del acelerador lineal, llegaron otros aplicadores de braquiterapia y la braquiterapia intersticial pues también va a ser implementada en el INCAN. Acá, pues tal vez lo que nos falta es un poquito, pues la destreza, ¿no? Del entrenamiento, justamente lo que le mencionaba del ultrasonido transrectal, porque esto es algo que pues es vital. O sea, si no se sabe hacer ultrasonido transrectal e identificar las estructuras, mejor no hacer terapia intersticial. Muchas gracias. Ujú. Buena la plática. Muchas gracias. Eh, Igual, solamente para cierre el proyecto que tenemos para el siguiente año, si han ido al servicio de terapia, braquiterapia se encuentra en el sótano y tenemos 2 quirófanos desiertos vacíos de la estructura anterior del instituto. Entonces ya está presupuestado, ya está en parte del proyecto y ya se hizo todo el trámite para que podamos trasladar braquiterapia a lo que era el antiguo quirófano 5 y que está al lado. Esto va a permitir que las pacientes, al colocarle todos los aditamentos, sean trasladadas en un elevador, pasen salas de esperas, que es como lo estamos haciendo, bastante incómodo para las pacientes. Ahí va a estar a un lado el tomógrafo, creo que va a ser un proyecto muy bueno. Y también gracias al entusiasmo de los médicos adscritos de Gineco, la reunión anual médica estamos contemplando hacer un curso de terapia intersticial, curso precongreso, lunes, martes, miércoles aquí en las instalaciones. Nos estamos apoyando mucho con la doctora Caro de Monterrey, ella tiene bastante experiencia en entrenamiento, espero que quiera venir a ayudarnos, pero ya la idea es también
empezar a presupuestar el famoso ultrasonido. Un par de años creo que ya también vamos a poder hacer eso. Hola, buenos días. Germán, nos habías comentado del tiempo de protracción. En los últimos meses o el último año hemos tenido esta dificultad en los tiempos de radioterapia. ¿Qué estrategias podríamos hacer para adaptarnos incluso a los 50 días que nos comentabas? Clásicamente conocíamos 55 días, porque justo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? En el tiempo de protracción de nuestras pacientes. Y no sé si globalmente tendrías como un promedio al día de hoy de los tiempos de protracción que se tienen aquí en el instituto. Sí, los tiempos de protracción son súper altos. Más o menos ahorita yo creo que están con el problema que hubo de la braquiterapia, yo creo que ahorita estarán entre unos 90, 100 días. Antes de eso estaban mucho más bajos. Sí llegábamos a lograrlo. En realidad no hay alguna estrategia que nosotros podamos hacer más que prevenir que suceda esto. ¿Cómo es esto? Apenas estoy revisando ahí algunos casos porque estoy haciendo una base de datos y normalmente durante la radioterapia externa el tiempo de aumento de la protracción no es tanta. Es raro que una paciente durante la radioterapia externa tenga un aumento de la protracción. Muchas veces son pacientes en las que nosotros clínicamente sabemos que están en alto riesgo, ¿no? Paciente que llega en malas condiciones, paciente que tiene hemoglobina muy baja, paciente que tiene enfermedad hacia recto o hacia vejiga y de repente durante el tratamiento se te fistulizan y hay que operarla de urgencia. Esas son las pacientes en las que se aumenta el tiempo de tratamiento, ¿no? En este momento para nosotros el foco rojo pues es la llegada hacia la braquiterapia. Desgraciadamente nosotros no podemos tener una estrategia para comenzar a agendar pacientes desde antes, porque tenemos un número limitado de tratamientos, ¿no? Si no llega una paciente al tratamiento, estamos perdiendo un lugar para otra. En otros lugares, lo que hacen, obviamente con una carga de trabajo ginecológico mucho menor, es desde el momento en el que tú puedes colocar la braquiterapia, ya después de unos 30, 35 Grays, si el tumor ya es pequeño, hay quien ya comienza a poner la braquiterapia. Los días que recibe braqui no recibe radioterapia externa y así van acortando tiempos. Por ejemplo, en España, lo que hacen es en la cuarta semana de radioterapia externa, colocan braquiterapia. Allá prácticamente todo lo hacen guiado por resonancia, braquiterapia intersticial. En la cuarta semana, lunes le ponen la braqui, se la dejan colocar y le dan una fracción, se la dejan. El martes le vuelven a dar otra fracción, retiran la braqui, miércoles, jueves, viernes continúa. Y la siguiente semana, igual, lunes y martes le dan la braqui y continúa, ¿no? Y con eso ellos logran disminuir como una semana de tratamiento. Pero la enfermedad que se presenta ya para nada es la misma que la que se presenta aquí, ¿no? Aquí muchas veces terminamos la radio externa y la paciente sigue con mucha enfermedad. Entonces, para nosotros es muy complicado tratar de adelantar esto porque no sabemos si el tumor va a ser proclive a poderle dar braquiterapia. Y dar una braquiterapia de mala calidad, la verdad es que pues tampoco es algo bueno. Quiero complementar un poco esa parte. Hemos tenido diferentes variaciones a lo largo de la historia, digamos, por lo menos de lo que yo estoy aquí como jefa de braquiterapia. Hemos tenido momentos muy buenos en que sí hemos disminuido la protracción incluso a días de excelencia, o sea, como debe de ser. Quizás poco, sin embargo, debido a diferentes problemas que se vienen presentando fuera de nuestro alcance, pues nos volvemos a enfrentar al problema que tenemos ahorita. Cuando tuvimos las dos braquiterapias, tuvimos la oportunidad de meter un poco más de pacientes, sin embargo vino la pandemia, quitamos esa braquiterapia, la de baja tasa, y entonces pues otra vez digamos que estábamos al tiempo, no ideal, pero no tan extremo como ahorita. Ahorita tenemos la lista de espera, como ya sabemos, ya bien dijo Germán, están un poquito arriba de 100 días las protracciones, pero sí se están haciendo cosas. Ahorita estamos dando braquiterapias en los 2 turnos, mañana y tarde, con lo cual esperamos pronto estar en tiempo y forma. Y
con lo que se va a implementar, que ya anunció el doctor Maldonado, para el próximo año esperamos que las cosas mejoren aún más para poder tener este punto que sabemos que es crucial para la respuesta al tratamiento, y el otro punto es la dosis que ya mencionaba Germán, que hemos podido ir escalando debido a las nuevas técnicas con las que contamos ahora. Sí, Bueno, yo quisiera hacer un comentario en relación bueno, felicidades a Germán por la excelente presentación, pero también a toda la subdirección de radioterapia, porque pues los que ya tenemos muchos años por acá, pues realmente en nuestra época de residentes, nuestra primera parte como adscritos, vivíamos una calamidad con tantas complicaciones que tenía la radioterapia en nuestros pacientes ginecológicos, lo cual pues prácticamente ya se ha reducido muchísimo. Yo creo que antes una tercera parte de la consulta que veíamos en ginecología era para tratar complicaciones de radioterapia, pacientes que realmente teníamos que estar con mucha frecuencia apoyándonos con endoscopía para tratar de controlar problemas de proctitis, con urología, por los coágulos que tenían la cistitis y se obstruían, con la cámara hiperbárica, y bueno, realmente terminábamos con mucha frecuencia en eventos quirúrgicos para resolver estas complicaciones. Y ahora que yo estoy en colposcopía, bueno, ahora que estoy en colposcopía yo no veo esto, pero ¿qué es con los avances que nos han mostrado el día de hoy con el hipofraccionamiento, con la braquiterapia, con sus diferentes modalidades de alta, baja tasa de dosis? ¿Qué es lo esperado o qué es lo aceptado como complicaciones pues importantes en la actualidad, sobre todo para vejiga e intestino, para recto? ¿Qué es lo esperado? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el instituto? Porque ya en el quirófano, donde yo sí sigo participando, pues ya no atendemos complicaciones de ese tipo. Esto ha mejorado mucho, pero ¿qué es lo esperado todavía de como aceptado de complicaciones de estos tratamientos actuales con radioterapia? Pues actualmente lo aceptado es que las toxicidades de grado 3 o más tardías, o sea, las que sí ameritan alguna intervención, sean de alrededor del 10 al 14%, sobre todo con la braquiterapia guiada por tomografía. Cuando es por resonancia, esto baja como a un 8 o 7%, que esas sí son las proctitis y las cistitis que sangran y en las que hay que hacer algo, ¿no? Normalmente la paciente sí queda con toxicidad grado 1, esas prácticamente todas, o sea, todas tienen cambios en sus hábitos intestinales, en sus hábitos urinarios, pero que ameriten alguna intervención es muy, muy bajo. Y yo creo que sí lo hemos visto. Yo tengo poco tiempo en esto, pero en mi época la braqui era 2D y era 3D. O sea, hacíamos casi que mitad y mitad, un poquito más 2D que 3D, y la diferencia era mucha, ¿no? Y yo recuerdo que de repente llegaba la paciente al año y ya empezaba a sangrar, ¿no? Y revisamos y era braqui 2D. Ahora, honestamente, casi no sucede. Es más raro que lo veamos. Y si lo vemos, suelen ser bastante controlables. Sí amerita bastante seguimiento por parte de nosotros, porque sabemos que esto se presenta a los 10, 12 meses de haber terminado. Al principio no se va a presentar. Tal vez un error que tuvimos en algún tiempo fue haber no seguido a estas pacientes, porque son nuestras toxicidades y nosotros las tenemos que seguir, ¿no? Pero ahora la verdad es que es bastante, bastante bajo. Y además de que es muy bajo, que es bastante bajo, las complicaciones severas mucho más bajas. Podemos encontrarnos aquellas pacientes que en las estadísticas que tenemos a los 8 meses, por lo menos las pacientes que vienen a cancerología, a los 8 meses están presentando los primeros sangrados rectales, que se puede manejar fácilmente con mesalazina, y en el peor de los casos, digamos, van argón plasma, y con la primera, segunda aplicación, las pacientes tienen muy buena respuesta. Entonces, creo que sí, evidentemente lo que ha percibido, doctor, sí es real, ha disminuido mucho las complicaciones, sobre todo a partir de la introducción de la braquiterapia 3D, que nos permite de una manera muy efectiva ver que exactamente
los dispositivos están colocados donde deben de ser y las dosis se están dando a las zonas que tenemos que tratar. Doctora, ¿quiere usted hacer una pregunta? Sobre lo que dijo el doctor Aarón, a toda la gente joven que está aquí, que no sabe parte de la historia, quiero decirles que el instituto cuando llegó aquí en noviembre de 1980, perdón, 79, porque en el 80 ya estaba cirugía y todo lo demás que vinieron de Niños Héroes 151, donde estaba el antiguo instituto, teníamos 2 bombas de cobalto y un acelerador. Teníamos el 33% de cáncer de mama y el 33% de cáncer bicuterino. Y de eso, más del 55% eran cánceres cervicuterinos avanzados, con unas grandes masas tumorales en promedio de 7 a 10 centímetros que abombaban las paredes vaginales. Entonces, estos aparatos, las 2 bombas de cobalto, obviamente los pacientes entraban ahí junto con mama. Y el acelerador que teníamos muchas veces entraban ahí cuando eran las pacientes obesas, porque era la de mayor energía, de 8, y se iba para cabeza y cuello y todo lo demás. Por supuesto que íbamos a tener esas complicaciones, porque también era técnica 2D. Eso es lo que quiero que quede en la cabeza. Eso ya no lo tenemos. Y se ha pugnado, como lo hizo el doctor Maldonado en el 2019, que publicó, donde se hizo toda una encuesta al país y todavía hay bombas de cobalto. Aquí se cambiaron las 2 bombas de cobalto en el 2015 y a partir de ahí comenzamos con el mínimo de 3D. Y hemos avanzado con las nuevas tecnologías. No se puede comparar esas complicaciones de cobalto, que son rayos gamma, que las características son diferentes con los fotones, a lo que nosotros tenemos. Y a pesar de eso, todavía nos siguen llegando pacientes muy avanzados, y ustedes lo saben. De tal manera que con estas nuevas técnicas, una de las cosas de esta plática, y que te felicito, Germán, excelente plática, tenemos que trabajar con pura BMAT. ¿Por qué tenemos que trabajar? Porque bajan las complicaciones y tenemos mayor respuesta, porque podemos dar un incremento simultáneo a esos ganglios y a esas grandes masas tumorales. Y se está haciendo aquí. Cuando están esas masas tumorales grandes de tumores de 8 o 10 centímetros, en esos 45 Gray se está aumentando esa dosis de incremento. Y segundo, a partir del 17 para acá, cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica nos invitó a los cursos de braquiterapia de 3D, donde fuiste, Liz, y fue también la doctora Sandy, se implementó aquí 3D, de tal manera que todo cambió y que tenemos con ese tomógrafo que ya se está dando las últimas, nos ha ayudado muchísimo y las complicaciones bajaron a menos de un dígito, de tal manera que puede ser entre 2 y 8% de complicaciones, y va dependiendo de la cantidad del volumen tumoral. Entonces, todo ha cambiado para bien, tenemos las mejores máquinas, ya viene el Alcyon, ya está, y no estoy comprometiendo al doctor Maldonado, pero ya dijo que el Alcyon va a ser para pura cervicuterino, y créanme que vamos a estar mucho mejor. Gracias. Pues muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo. Agradecemos su presencia.